Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a este su espacio radial, Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Este es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación, que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Descubriendo se transmite desde Barranquilla, Colombia, gracias a la señal online de Radio Cultural Planeta Conciencias y su página www.rcpc.com.ar. Cada 8 días, los sábados, a partir de las 4 de la tarde, los acompañamos Salim Hasir, Juan Manuel Pombo, Sonia Silva y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos a Descubriendo. En este espacio radial se tocan todos aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. El tema que vamos a desarrollar hoy le hemos llamado las 7 leyes del ascenso continuado en el ser humano, claro está. 7 leyes del ascenso continuado. Este es el tema que vamos a compartir con ustedes. Esperamos que también hagan parte de esta emisión a través de nuestro chat. Ustedes pueden expresar sus ideas, sus comentarios, sus preguntas. Saludando también a Salim Hasir. Hola, Salim. Muy buenas, Neil. Buenas a todos nuestros oyentes que están hasta ahora conectados con nosotros ya para compartir este tema interesante y muy importante. Hola, Juan Manuel. Hola, Neil. Muy buenas, compañeros de mesa de trabajo y también a nuestros oyentes acá dispuestos ya para arrancar con este tema como de costumbre bastante interesante. Muy bien, también ya nos saluda Eusebio allí en el chat. Está escuchándonos desde el corregimiento de la playa muy cerca a Barranquilla. Un abrazo para él y bueno, fiel oyente de Descubriendo. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con el ascenso, ¿no? Sabemos que todos los seres humanos tenemos como principal objetivo de vida, ¿no? Ascender, crecer, mejorar, ser mejores seres humanos, mejores personas. Y en esa búsqueda Descubriendo ha encontrado una herramienta que podría servirnos mucho para ese propósito, para ese objetivo. Se llaman las 7 leyes del ascenso continuado. ¿De dónde viene esta información, Salim? Bueno, esta información, Neil, como ya tú lo has comentado en varios programas, viene de estos seres mensajeros que han venido de las estrellas, que han bajado precisamente esta información a la humanidad para, como tú decías, para que esta humanidad ascienda y salga de la ignorancia y de la manipulación pues que se tiene en este planeta. Además de las profecías que nos han entregado, documentos como la lógica de la lógica, también nos entregan esta herramienta para hacer un trabajo interno en el hombre, un trabajo espiritual para ascender, que eso es lo que busca el ser humano, ¿no? Que lo ha buscado muchas veces en religiones, en filosofías, y que pues hasta ahora se ha demostrado que no ha dado el resultado que se quiere. El resultado que se merece. Bueno, estos mensajeros de la divinidad, como podríamos llamarle, los hemos llamado de muchas maneras, ¿no? En algunos casos se les han dicho ángeles venidos de las estrellas, en otras corrientes se les dice mensajeros extraterrestres, dioses, en fin, muchas formas de denominar un solo fenómeno, ¿no? ¿Y es cuál? Que a la Tierra se han traído conocimientos estelares para que el hombre en su aplicación evolucione, ascienda espiritualmente. Bueno, en este caso, definiendo qué son las 7 leyes del ascenso continuado, encontramos aquí en este documento entregado por estas inteligencias, llamémoslo así, el ascenso del espíritu es un sencillo y simple camino que solo se recorre con la comprensión de aplicarse sus leyes exactas de elevación
Estas rechazan por sí mismas toda posibilidad de credulidad, mito, fanatismo, aplicación de cualquier otra filosofía del pensar que no sea el vivir en esencia la conciencia del ser que se es y hacia la cual se camina. Queremos aclarar entonces que esta información, las 7 leyes del ascenso continuado, no se pueden tomar desde el punto de vista fanático o místico, ¿no? Que sean leyes esotéricas, ¿no? Son leyes o recomendaciones, como para aterrizar de alguna forma el término. Son recomendaciones, pasos que debe tener en cuenta el ser humano que desee crecer espiritualmente para lograr ese objetivo. Sí, son leyes vivas. Aquí lo dice, aplicables pues con mucha facilidad, sin ningún tipo de misterio, ni de creencia, ni de mito, puesto que normalmente en las corrientes esotéricas y religiones se practican ciertas cosas que parecen bastante extrañas y a veces un poco fenomenistas, ¿no? Así es, Aline, a veces hasta incomprendibles. Estas leyes son de una inteligencia suprema que pues hace fácil interpretarlas y asimismo aplicarlas en la vida. En el diario vivir nosotros vivimos y pues aplicamos estas leyes para nosotros ser mejor persona. Bueno, vamos a enumerarlas, son 7. ¿Cuál sería la primera? Vamos simplemente a presentar las 7 y las vamos a comenzar a desarrollar y a compartir con ustedes, los oyentes. Ok, la primera es ley del cuerpo luminoso. La segunda, ley de la mente sensata. La tercera, ley de las emociones libertarias. Cuarta, ley de la comprensión voluntad. Quinta, ley de la inteligencia superior. Sexta, ley de la sabiduría del saber. Y séptima, ley de la conciencia del ser soy. Exacto, vamos a ir tocándolas una por una y colocando ejemplos para que la ley del ascenso continuado sea viva, sea palpable. Vamos a salir con la primera y qué presenta, ¿no? Bueno, la primera ley, como lo dijo mi compañero, ley del cuerpo luminoso. Esta ley se alcanza cuando del cuerpo, se expulsa todo vicio, sufrimiento, sacrificio, amargura, que es en suma la enfermedad, el envejecimiento, la muerte de las fuerzas vitales del hombre, cuando a cambio de esto se logra toda felicidad, equilibrio, armonía y paz, que será el fruto de la aplicación de las restantes leyes del ascenso continuado o espiritual. Entonces, en esta presentación o definición de la ley del cuerpo luminoso, se nos dice que esta ley se logra cuando entremos en un equilibrio, no fuera de vicios, desequilibrios, emociones fuertes, tristezas, todo esto que contamina el cuerpo, y lo dice aquí que es la enfermedad del cuerpo físico. Así que hay que estudiar, hay que investigar todo aquello que dañe el funcionamiento esencial de nuestro organismo. Así es. El cuerpo luminoso, este cuerpo físico, el que tenemos, el vehículo, tenemos que cuidarlo, físicamente hablando, pero también hay que expulsar de él amarguras, o sea, emociones que lo dañen, emociones dañinas que a diario, cotidianamente, valga la redundancia, tenemos. Cuerpo luminoso. Recuerdo algo que hace muy poco tocábamos aquí en el programa, y es la muerte, ¿se acuerdan? La muerte del líder de la iglesia Creciendo en Gracia, ¿no? Este señor, un pastor, fundador de esta comunidad religiosa, que dijo ser primero Pablo de Tarso, una reencarnación, o después dijo que era el 666, y después aseguró que era Jesús hombre en la tierra. Este hombre murió, según los datos, por una cirrosis hepática, por su alto consumo de alcohol. Entonces es muy contradictorio hablar de un crecimiento espiritual si se agrede el cuerpo físico. Bueno, ¿y por qué sabemos que el alcohol agrede el cuerpo físico? Bueno, los estudios científicos así lo han demostrado. Un alto consumo de alcohol perjudica o daña, destruye nuestro cerebro, destruye y va corroyendo todo lo que es nuestro hígado, el estómago, en fin, una serie de condiciones que van destruyendo nuestro cuerpo. O sea que no podemos hablar de tratar de crecer en espíritu si no cuidamos
nuestro templo, nuestro cuerpo. Así es, Neil, y también nosotros cuando sentimos por alguna persona o por alguna situación, pues ya sea familiar, intrafamiliar, con algún amigo, pues el odio, ese rencor, que a nosotros lo que nos hace es perjudicar nuestro cuerpo físico, porque ese sentimiento se va capturando dentro de nosotros, y todo el fluido, pues, de ese pensamiento, de ese rencor, a nosotros nos va atrasando y nos va enfermando. Ahí es cuando a veces nosotros nos enfermamos y no sabemos el por qué. Nosotros tenemos que revisarnos si tenemos, pues, algún odio o algún sentimiento ahí vano que nos esté atrasando en nuestro ascenso, porque nosotros, pues, precisamente el significado de la vida es ir ascendiendo paulatinamente, día a día, no retrasarnos. Esas cosas que nos retrasan, nosotros debemos identificarlas y trabajar sobre ellas. No es un trabajo fácil, más sin embargo es posible, y nos facilitan este trabajo cuando nos dan estas leyes o cuando nos dan herramientas como la lógica de la lógica, estos seres de una inteligencia superior, por llamarlo así. Sí, ahora otra cosa que me llama la atención es cuando dice que produce también la enfermedad, como dijimos, y el envejecimiento. O sea, esto quiere decir que en la medida que nosotros estemos llenos de vicios, de amarguras, de desequilibrios en nuestro cuerpo físico, nuestras células pierden pues esa condición, esa facultad de regenerarse, porque al tener vicios contaminamos el cuerpo, contaminamos la célula, y entonces la célula lo que nos va a pedir es ese vicio. O sea, el cuerpo, por eso es que una persona que ha consumido drogas le es muy difícil dejar eso, porque imagínense usted los millones o 72.000 billones de células pidiéndole la droga. Entonces esta persona, después que se le grabó esa información, se le grabó, está totalmente grabado en su cuerpo, y por eso es difícil, y la célula se va destruyendo poco a poco, no se regenera. Sí, entonces vicios como el cigarrillo, vicios como el alcohol, como las drogas, que son, pues, los vicios más fuertes, ¿no? Hay otro tipo de vicios más comunes. Por ejemplo, con la alimentación tenemos vicios. Claro. Pues se ha comprobado, y hay una serie de tratados y documentos en la internet que señalan el daño que, por ejemplo, producen las bebidas gaseosas, ¿verdad? Y a pesar de que de alguna forma todos sabemos de esta información, porque ha llegado a nuestros oídos, desde cualquier fuente nos los ha dicho, no tenemos como la actitud de frenar ese alto consumo de bebidas gaseosas, ¿no? Eso va en contra de nuestra salud, y un cuerpo que esté contaminado no es la base, o no se representa como la base para un hombre que quiera ascender espiritualmente, como se le acostumbra a decir. Así es, Neil, y aún peor, nosotros consumimos este tipo de bebidas y consciente o inconscientemente nosotros se las damos a nuestros hijos que están pequeños, 5, 6, 2 años. He visto niños tomando gaseosa. ¿Cómo puede ascender ese niño? O sea, si desde temprana edad se le está dando esa bebida, que lo que hace es perjudicarle su cuerpo físico. Entonces él, cuando esté más grande, lo que va a pedir es gaseosa, y ese tipo de bebidas lo que hacen es precisamente perjudicarlo. Entonces nosotros debemos ser conscientes, pues en este caso, de la alimentación y todo lo que eso rodea. Pues nosotros, si sabemos que la gaseosa hace daño, por algún lado lo hemos escuchado, averiguar qué es lo que estamos haciendo, porque en este caso, pues yo me meto ahí porque yo le he dado gaseosa, pues, a niños. Entonces, pero a raíz de que yo ya averigüé, me hice esa verdad, ya yo no me estoy perjudicando a mí, tampoco estoy perjudicando al niño. Entonces, trabajar también en ese aspecto. Quiero agregar algo, ¿no? Cuando hablamos de cuidar el templo, el cuerpo y sus funciones, no quiere decir que esta sea la única manera de ascender en espíritu, ¿no? Porque recordemos la segunda ley. ¿Cómo dice la segunda ley? Mente sensata. Mente sensata, es decir, que el desarrollo o el ascenso continuado del espíritu del hombre o del mismo hombre no es a través de una sola práctica, es decir, a través de la alimentación, sino que hay que tener en cuenta también nuestros pensamientos en la mente y también nuestras emociones, porque nosotros somos seres integrales. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo espiritual, y cada uno de esos cuerpos debe tener la sanidad correspondiente. Por ejemplo, acá tengo en alguna investigación que he hecho de nuestro cuerpo físico, entender que las vísceras, o sea, todo el aparato
digestivo de nosotros merece un cuidado. Las vísceras son el lugar del alimento a procesar y solo alimento a este lugar debe llegar, ¿verdad? Cualquier otro uso es vicio y degradación, ¿no? Y quien corrompe sus vísceras, o sea, su sistema digestivo, bueno, la ley del causa y efecto con el tiempo le cobrará, ¿verdad? Es decir, que cuando nosotros comemos, tenemos una dieta alta en grasas, con el tiempo el que va a mostrarnos los resultados, por ejemplo, van a ser arterias del corazón taponadas, ¿no? Primero nos engordamos y después ya viene todo lo demás. Así que el no cuidar nuestro cuerpo físico inmediatamente se va a representar en un punto de nuestra vida un desequilibrio que se va a transformar en enfermedad. Y hasta nos puede robar ese vicio, ese desequilibrio y esa inconsciencia nos puede cobrar la propia vida. Y así también, como lo acabas de decir, no solo la ley del cuerpo luminoso es esencial para tú trascender en el espíritu. Hay otras leyes, por ejemplo, ese ejemplo de la alimentación, hay personas que son vegetarianas toda su vida y dicen, pero era vegetariano y se murió a los 30 años. Entonces habría que revisar cuáles eran los sentimientos de esa persona. Claro. Entonces ahí nos damos cuenta de que no solo es un proceso, o sea, es un proceso que acarrea varios sentidos, varios puntos. Por eso van enlazadas claro, van una de la otra. Sí, como también se ha escuchado que grandes asesinos han sido vegetarianos. Algunos grandes asesinos de la historia demostraron que en sus dietas eran balanceadas. Eran correctos. Exacto. Entonces, eso nos hace comprender, estimados oyentes, descubriendo que el tema de la alimentación es fundamental para el proceso de nuestro mejoramiento individual, pero no quiere decir que esa sea el único punto al cual nos vamos a dedicar para ser mejores seres humanos. Hay otra cosa importante que debemos evitar y es esas gulas en el alimento, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista de nuestra digestión. Del tragar será parca a la gula, limpia al digestar, no tendrá para las vísceras más que sanidad. Limpieza del bolo es importante, el bolo alimenticio, que es la masa que se forma cuando estamos masticando. Esa masa es importante. Tomar bastante agua pura, frutas, verduras, nueces, evitar en lo máximo el consumo de carnes rojas, ¿verdad? Que resulta, según estudios científicos también, perjudicial para nuestra salud. El ácido úrico se eleva, claro. En fin. Cantidad de hoja verde y masticar. O sea, la recomendación para una buena digestión comienza inmediatamente en el momento en que el alimento lo tenemos en la boca, allí, en el bolo alimenticio. El buen masticar los alimentos ayuda al proceso de la buena digestión. Esto para cuidar este cuerpo y no llenarlo de vicios. Por ejemplo, cuando estas leyes de nuestro cuerpo físico dice que las vísceras están diseñadas, nuestros intestinos, nuestro sistema digestivo está diseñado para procesar los alimentos que la madre tierra da. Cuando ingerimos algo que va contrario a esa ley, estamos dañando el cuerpo. Así es. Cualquier cosa que le metamos al cuerpo que no va de acuerdo a esa naturalidad. Ahora, y el efecto de una mala alimentación, como lo dice en la ley, trae la enfermedad, y a consecuencia debemos ingerir pastillas para curarnos de eso, y una cosa lleva a la otra. Bueno, entonces ese es otro punto. Entonces, ¿qué son las pastillas y la farmacéutica actual? Es a entrar a curar nuestra irresponsabilidad. Exactamente. Pero no lo van a entrar a curar porque nos quieran y nos amen, sino porque resulta un buen negocio para las farmacéuticas, para los laboratorios farmacéuticos. Claro, y ya se sabe pues que el alto consumo de pastillas produce otros efectos. El más común es que producen agrieras las pastillas. Cuando uno consume muchas pastillas, te produce acidez en el estómago, y ese es el más conocido, pero se conocen muchas más consecuencias, efectos secundarios de algunas pastillas, como taquicardias, cualquier tipo de cosa, y eso es lo que pues aquí nosotros queremos decir, ¿no? Que la consecuencia de una mala alimentación lleva a consumir medicamentos, y eso pues conlleva otras cosas. Miren, también otro punto en el ejemplo ese, ¿no? La gente que toma las famosas pastillas para la presión, por un lado te está regularizando la presión, pero por otro lado te está también dañando
otros órganos. Así que esa farmacéutica, esa medicina tradicional, se ha demostrado que también daña alivia ciertos dolores, ciertas situaciones que tenemos, pero daña otras. Si tuviésemos la responsabilidad de comenzar a cuidar nuestros cuerpos antes de la enfermedad, no estaríamos condenados al tema de la farmacéutica, que se ha convertido en este mundo en un tremendo negocio que mantiene a mucha gente enferma, pero del bolsillo también, ¿no? Sí. Y de paso también se lleva pues su salud emocional y física. Exacto, por eso es importante nosotros pues estudiar, ya que esto no se nos dice pues en todas partes, estudiar estas leyes. Y nosotros conocemos cómo se rige nuestro cuerpo, nosotros no vamos a atentar con él, porque ya adquirimos la suficiente conciencia y no vamos a ser pues tan ignorantes de seguir en ese mismo vicio. Entonces esta es una herramienta bastante fundamental para que la sigamos investigando y la sigamos aplicando todos los días. Hay un ejemplo muy sencillo que nos ayuda a comprender esto, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando uno compra un automóvil lujoso, ¿no? Un automóvil costosísimo, por ejemplo un Mercedes-Benz o un BMW, uno de esos tremendos carros, usted lo compra pues y una inversión bastante grande que hace, que nosotros creo que no lo tendremos en esta nosotros, vida. Por lo menos en esta encarnación no vinimos a tenerlo. Pero bueno, si usted lo llega a tener, usted ese carro lo va a cuidar, ¿no? Lo va a cuidar porque es una inversión muy, muy elevada. Entonces, por ejemplo, a la hora de echarle combustible a su BMW, usted entra a una estación de servicio y usted no le va a echar el combustible contrario al que él necesita, ¿no? Si le va a echar gasolina, debe echarle gasolina, y si ese automóvil funciona con ACPM o diésel, tendrá que echarle eso. Si le echa un combustible diferente al que él utiliza normalmente, usted va a estropear ese vehículo. Y le costó mucho. Y la pregunta es que si alguien tiene ese carro costoso, lo va a tratar de cuidar al máximo. Pero ¿por qué esa misma lógica no la aplicamos con un vehículo más costoso aún? Y más importante, sí. Que no tiene precio, ¿verdad? Que no se puede pagar con ningún dinero que se tenga, por muy grande que sea. No podemos comprar un cuerpo, nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿por qué no lo cuidamos? ¿Verdad? Entonces, sí cuidamos ciertas cosas, pero nuestro propio cuerpo físico no. Hay una recomendación, ¿no? Que en la mañana nuestro alimento sea nutriente, ¿no? Un alimento con buenos nutrientes. En la tarde, al mediodía, como rey, su ración será. O sea que tendrá que ser un alimento bastante proporcionado, ¿no? Con buena sustancia. Y en la tarde ya tiene que ser, el tercer alimento del día tendrá que ser un poco ya más frugal, más sencillo, ¿no? Esto para ir cuidando nuestro cuerpo. Decimos que también tenemos que evitar dañar del cuerpo, además de todo el sistema digestivo, el cerebro. Recuerden que el cerebro es un órgano del cuerpo físico, pero el cerebro a pensamiento mucho es lo que hay que cuidar, porque el cerebro, estimado oyente, se envenena con droga, licor, vicio depravado y desgaste sexual. Ese es otro punto importante, desgaste sexual. Se intoxica con sucios pensamientos y con delincuente actuar. Y el dueño de un cerebro así, aunque se vista de señor, siempre será criminal, porque no es la ley de los hombres que lo juzgará, sino la ley de la vida en su propio cuerpo físico. Así que evitemos esos vicios, esas malas alimentaciones, esas pachangas donde excedamos el uso del alcohol, si usted es de esos hombres que quiere estar bien, ¿no? Porque si usted tiene pues la postura de que estar bien es gozársela y pachanguear, bueno, usted tiene la libertad, pero sea responsable y sepa que en un futuro su cuerpo le cobrará, le pasará la factura de cobro a todo ese exceso, a todo ese abuso que usted hizo con él o hizo de él. Así es. Bueno, vamos con... bueno, hay otras cosas. Ustedes tienen los armónicos, ¿no? Sí, ahí como lo decíamos, ¿cuál sería el armónico del vicio? De un vicio. Bueno, son 7 los pecados, ¿no? Que dicen, los pecados capitales son los famosos 7, que dice gula, pereza, codicia, envidia, orgullo, ira y lujuria. Entonces yo le pregunto a los estimados oyentes, ¿ustedes son perezosos, estimados oyentes? Entonces uno diría, bueno, no mucho, ¿no? O a veces, ¿no? Pero resulta que esa palabra tiene
armónicos o sinónimos. Por ejemplo, ¿qué entra dentro de la pereza? Haraganería, desidia, descuido, flojera, poltronería, gandulería, apatía, negligencia, holgazanería, lentitud, indolencia, tardanza. Esos serían los armónicos de la pereza, ¿no? Si hablamos de la gula, encontramos que la gula como armónicos tiene glotonería, voracidad, tragonería, insaciable, devorador, intemperancia. Serían los armónicos de la gula. Ahora vamos a los armónicos de la codicia. La pregunta es, ¿somos codiciosos? Los armónicos son esclavitud, deseo, ensombrecer, fraude, materialidad, adoración, dureza de corazón, despotismo, pasión, mentira, hipocresía, robo, soborno, engaño, corrupción y el famoso chanchullo, el CBY. No sale por ahí política, ¿no? Los armónicos de la envidia. Ojo, la envidia, ¿no? Envidia. Celoso, apático, ambicioso, avaricioso, ansioso, anheloso y querer demasiado. El orgullo, que nos toca bastante mucho, ¿verdad? Falso ego, yoísmo, altivez, altanería, arrogancia, soberbia, engreimiento, presumido, vanidoso, jactancioso, ostentoso, desdeñoso, vanagloria, envanecimiento, endiosamiento y presunción. Serían los armónicos del orgullo. Mientras los decimos, oyentes, ustedes hay que pasarlos por el filtro de nuestro por el escáner. Por el escáner de lo que nosotros somos, ¿no? Sí. La ira, ¿no? Otro de esos pecados capitales. La difamación, murmuración, calumnia, profanación, censura, obstinación, terquedad, pugnacidad, impaciencia, resentimiento, involuntarioso, irritabilidad y violencia. Eso va dentro de la ira. Y la lujuria, que sería el último de los pecados. La lascivia, la falsa ilusión, la degradación, la exageración. Es decir, que cuando estamos pensando en colocarnos las mujeres los senos más grandes, y eso entra dentro de la lujuria. O la lipo. O sí, o exagerar la voluptuosidad, la ninfomanía, la animalidad, el deseo anormal, la droga, el alcoholismo y el tabaquismo entra dentro de la lujuria como uno de los armónicos. Vamos a saludar a los oyentes que están allí. Lo hace Ricky, dice: hola chicos, saludos y en sintonía, abrazos de luz para todos. Ahí está Ricky, también con Eusebio. También invitamos a los otros oyentes que están allí escuchando esta transmisión, que comenten cómo ven estas leyes de ascenso que en Descubriendo hoy estamos desarrollando. Yo pienso que podemos pasar a la segunda ley. Una de las cosas también muy recomendables en la primera ley del cuerpo físico, que se llama ley del cuerpo luminoso, es investigar un poco más de lo que es el ayuno físico. No el ayuno desde el punto de vista místico, sino del ayuno desde el punto de vista físico, mental, ¿no? Se ha comprobado que cuando, por ejemplo, una máquina de una empresa que trabaja 365 días al año, se le pretende hacer un mantenimiento, bueno, un día o 2 días al año, esa máquina se para, se detiene, se le hacen ajustes, se le pinta, se le lava para que siga funcionando. Mírenlo de esta manera: nuestro cuerpo se alimenta, ingiere alimentos todos los días, 365 días al año, y no para esa máquina de hacer digestión, y de alguna forma hay muchos nutrientes y hay muchos tóxicos además que ingerimos. El ayuno ayuda a hacer un mantenimiento, una limpieza, una purificación del cuerpo físico. También es recomendable investigar un poco más del ayuno.
físico, ¿no? Porque también entendamos que hay un ayuno mental y espiritual, que es dejar de consumir los pensamientos y emociones también que cotidianamente realizamos. Vayamos a la segunda ley. Bueno, la segunda ley es la ley de la mente sensata. Dice, se obtiene cuando de ella, o sea, la mente, se elimina todo flujo infeccioso de pensamiento que detengan el proceso de limpieza del cuerpo luminoso. La mente sensata siempre actuará creando y no destruyendo, sanando y no trayendo muerte, forjando el fruto del espíritu y no desmintiéndolo, pues el karma, deuda de la vida ante la ley suprema, se produce por el mal pensar y proceder del hombre retrasado. Bueno, se obtiene esta segunda ley, ya decíamos cómo tenemos resultados en la primera ley, ¿no? Con la segunda ley, volvamos a repetirlo, Salim. La segunda ley, bueno, se obtiene cuando de ella se elimina todo flujo infeccioso de pensamientos que detengan el proceso de la primera ley o del cuerpo luminoso. Una mente sensata actúa creando y no destruyendo, sanando y no trayendo muerte, forjando el futuro del espíritu y no deteniéndolo, que es el karma obtenido por el mal pensar y proceder del hombre retrasado. Y esto aquí sí que es fuerte, ¿no? Porque podremos pensar, bueno, ¿y cuántas veces yo estoy pensando en crear? O estoy pensando en sanarme, ¿no? Primero yo. O sea, crear no, pero crear no de tener miles de hijos. No, sí, crear un cuerpo Claro. luminoso, por ejemplo. Exacto. Crear salud en mí. ¿Cuántas veces yo estoy pensando en eso? Si no, me tomo la cervecita o me como el chicharroncito así bien grasoso. O simplemente limpiando el pensamiento, o sin pues hacer chisme, estar murmurando, Claro. o pensar cosas de la otra persona, juzgarlo, por ejemplo, o tenerle odio, rencor a cierta persona por X o Y situación. Todo eso abarca pues lo que es la mente Ese es el sensata. flujo infeccioso que habla aquí. Ese es el flujo flujo infeccioso de Sí. pensamientos. Tengamos en cuenta entonces que la mente sensata siempre actuará. 2 puntos. Primero, creando y no destruyendo. Una mente sensata siempre se dedicará a crear. Una mente con pensamientos e ideas constructivas y no destructivas. Segundo, sanando y no destruyendo o no trayendo muerte. Es una mente que siempre piensa en sanidad. Y la otra condición de la mente sensata es forjando el futuro del espíritu. Quiere decir que nuestra mente se nos fue dada para crear dentro de ella un pensamiento que nos haga crecer. Cualquier pensamiento que se atraviese por nuestro cuerpo mental, que esté diseñado para destruir al otro, para destruirme a mí mismo, en cualquiera de las leyes del cuerpo físico que hablamos ahorita, no es una mente sensata. No. Y no es una mente de una persona que se diga espiritualmente avanzada. Sí, que esté creando el futuro de su espíritu, como lo dice ahí. Y esto sin esos tintes religiosos o místicos, porque, o sea, crear el espíritu es precisamente pues basarse en esas leyes para ser una mejor persona cada día. O sea, el espíritu no tiene nada que ver con... Sí, algo esas simple cosas místicas. es, por ejemplo, cuando nosotros le ponemos el ganchito al cable de la luz para que no llegue el recibo tan caro, para que no... Eso, claro, eso es tener una mente sensata. ¿Insensata o sensata? Hacer la trampa. No, insensata. perdón. Ahora sí. O sea, hacer ese tipo de trampas, o sea, Electricaribe, o sea, O sí. vivezas. O sea, eso nos atrasa a nosotros. Que esta ley es una de las más complicadas y álgidas, porque desde el pensamiento, porque el pensamiento es creador, nosotros antes de hacer algo lo pensamos. Claro. Es decir, que las cosas existen o nuestras acciones existen antes de que existan dentro de nuestro pensamiento. Por eso es tan importante, ¿no?, que nosotros entendamos cómo se fabrican los pensamientos, porque teniendo en cuenta qué es lo que se necesita para generar el pensamiento, podremos nosotros dominar el pensamiento. Así es. Como decíamos en oportunidades anteriores, hablamos del pensamiento, pero no sabemos qué es pensar. Y hemos definido, y vamos a volverlo a hacer, que el pensamiento o el cuerpo mental se alimenta, o el registro que tiene el pensamiento son todas las imágenes en 5 dimensiones que capturan nuestros 5 sentidos. Por ejemplo,
todas las experiencias de vida, todos los aprendizajes que capturamos gracias a los sentidos son los que determinan, ¿verdad?, la materia prima para pensar. Si nuestros pensamientos están siendo un poco distorsionados, es porque justamente lo que existe en el cuerpo mental como imagen es dañino. Un ejemplo, ¿no? Cuando estamos cerca a situaciones de corrupción, por ejemplo, vivimos y nos desarrollamos en un barrio, en un lugar donde estemos viendo violencia diario, ¿no? Que nuestros amigos sean pandilleros, sean todo esto. Generalmente toda esa información llega al cuerpo mental y eso es lo que yo voy a comenzar a asociar como pensamiento. Y eso es lo que voy a hacer en la mayoría de los casos, ¿no? Porque hay veces que hay personas que crecen en esos ambientes hostiles, más sin embargo no se contagian, por así llamarlo, de esa situación, pero normalmente uno se contagia. Pero eso dicen que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Exacto, nosotros tenemos que reconocer que el sistema nos bombardea permanentemente con toda esta publicidad, con la televisión, con el computador, con el trabajo. A veces nos crea, pues, nos hace creer, pues, muchas malas imágenes. O sea, nosotros vivimos en un mundo de ilusiones que lo que hace, pues, nosotros luchamos por esas ilusiones que pues no tienen ningún sentido dentro del punto de vista de, pues, que de la vida, lo que realmente significa la vida. Entonces nosotros, pues, esos pensamientos que entran por los 5 sentidos, o las imágenes que entran por los 5 sentidos, todo esto, lo que hace es atrasarnos. Entonces nosotros tenemos las malas imágenes. Exacto, nosotros tenemos que identificar cuáles son esas malas imágenes o cuáles son esos momentos en que nosotros estamos viviendo que lo que hacen es atrasarnos más que pues, ascender. Mira, hay una simple lógica. Cuando la mente y el pensamiento es insensato, cuando la información que entra por los sentidos es insensata o distorsionada, alejada de la realidad. Voy a colocar un ejemplo. Nosotros aquí en el país estamos viviendo una situación difícil, ¿no? Y la situación y las noticias que vemos a diario son las que de alguna forma hacen que nosotros tengamos un pensamiento sobre esa situación. Por ejemplo, en gobiernos anteriores hemos creído que esos gobiernos son positivos. ¿Por qué? Porque esos medios de comunicación así lo transmiten. Entonces, ¿qué voy a decir? Lo que por los sentidos me entro. Ese es mi criterio, esa es mi opinión, eso es lo que pienso, ¿verdad? Entonces, si la imagen que estoy percibiendo es distorsionada, mi pensamiento es distorsionado. Y como yo hago lo que pienso, porque eso es la ley de cómo funcionamos, quiere decir que mis acciones van a estar alejadas de la realidad. Por eso la mente debe ser sensata, debe estar siempre a disposición de crear, sanar y forjar un buen futuro. Pero se debe hacer con base a información, imágenes y experiencias reales. Por ejemplo, otra cosa, ¿no? Somos personas que creemos que la felicidad se encuentra, según lo que hemos aprendido por los sentidos, en la capacidad que yo tenga económica de comprar y tener cosas, de cosechar cosas. Pero no hemos entendido o no hemos querido comprender que qué tal si nosotros nos diésemos la oportunidad de disfrutar y compartir más en espacios naturales, por ejemplo, donde la imagen que entre permanentemente sea una imagen real y que lo que me haga sentir realmente feliz no sea lo que las imágenes falsas de este mundo han pretendido conmigo. Las ilusiones. Ahora yo quiero colocar otro ejemplo también. Una de las imágenes más distorsionadas que nos vende el sistema es la imagen de la mujer. Y claro, esa sí que es bastante negativo, ¿no? Porque el hecho de que la sociedad esté como esté en términos, hablando de las relaciones de pareja, de la sexualidad y de todo aquello que tiene que ver con la pornografía, venden una imagen totalmente falsa de la mujer. Cuando salen estas modelos voluptuosas, la propaganda que se ve en los medios de comunicación, todo esto nos hace pensar de que cuando yo veo a una mujer en la calle, primero, si la mujer que yo veo en la calle no tiene la misma apariencia de la que veo en la televisión, entonces digo, esa mujer es fea, no es bonita.
Y si veo una mujer voluptuosa como me la muestra en la televisión, entonces esa es la que voy a aceptar. Y así es que yo voy a querer ver todas las mujeres. Y no la voy a ver en su esencia verdadera, que es ese útero de creación, las que, pues la mujer es la que da la vida, no la que da los hijos, Claro. sino que la voy a ver como un pedazo de carne. O sea, las imágenes insensatas, en este caso es el paquete de información negativo o distorsionado que recibiste, y el pensamiento que se deriva de allí hacia la mujer en el ejemplo que das es insensato. Exactamente. Y para la muestra un botón sobre lo que dice aquí mi compañero Salín, cuando nosotros vamos por la calle y vemos una mujer voluptuosa, con un bonito maquillaje, el cabello bonito, lo primero que nosotros hacemos cuando ella pasa por nuestro lado, ¿qué es? Voltear y La mirar retaguardia. la retaguardia, sus nalgas. Entonces uno, pues viendo eso, uno se va llenando la mente de unas ilusiones o de unas imágenes proporcionadas también por lo que nosotros vemos, por las falsas A imágenes. esto súmale que en gran parte las mujeres se han preocupado Claro. por mostrar esa imagen. Esa es otra. Por ejemplo, ahí ustedes ven en esas cadenas que muestran televentas, ¿no? Hay unos pantalones sacacolas, Unos brasieres, hay unos brasieres resaltasenos. resaltadores. Bueno, entonces todo eso la mujer lo hace porque también ella es bombardeada Claro. con una imagen supuestamente de belleza, ¿no? Entonces cuando ella quiere ver, está realizando una acción por esa imagen que vio, igual a lo que se le inspiró. Entonces ya ella deja de ser también una mujer real y se convierte en una fantasía, ¿no? Sí, el ataque es por los dos lados. La mujer que se le hace creer que así debería de ser ella con esas proporciones, y la mujer se preocupa por vestirse así. Y si no se viste así, entonces no se siente bien, se siente fea, no se siente querida, y eso hace que pues se vistan y actúen de esta manera. Hasta tal punto que muchos son los casos de muertes de mujeres, de damas, en quirófanos por querer subirse una cola, hacerse una liposucción, aumentarse el busto, incluso en mujeres que antes de hacerlo son muy bonitas, ¿verdad? Son muy bonitas, y el estándar de belleza ahora es tan alto por esa imagen insensata, pues que no se sienten contentas, ni los varones se sienten contentos Con la mujer la que que está tiene al en la lado, casa. que la que está al lado si no tiene, en gran parte no tiene esa fantasía. Así que la mente es el registro del pensamiento y la acción del hombre. En ella se guardan los recuerdos, memoria de todas y cada una de las obras en acción y reencarnaciones. Una vida suma todas sus memorias al desengranar. Al término de la misma, se sustancia en torno de parámetros de la conciencia. Todas las memorias quedan allí comprimidas, y al morir o desengranar, el propietario de su alma toma la ley, esa pertenencia, y la almacena en aquella memoria que tiene continuidad y llamaremos espíritu. Así se conforma el espíritu del hombre. Entonces, en esa conformación de espíritu es fundamental la mente, pero no es espíritu desde el punto de vista religioso, ¿no? El verdadero espíritu humano, que es en sí el cúmulo de memorias, la suma de memorias de vida que obtiene gracias a un cuerpo físico y a unos sentidos que guardan imagen en el cuerpo mental. Hay una lógica que nos ayuda a comprender cómo funcionamos, y sabiendo cómo funcionamos podemos comenzar a crecer, a preocuparnos por nosotros y a crecer. Así es, Neil. Pues una herramienta que les brindo es, si nosotros pues vemos esta imagen distorsionada de la mujer, averigüemos, llenemos el cuerpo mental de la esencia de lo que es una mujer, averigüemos lo que es un útero de creación, averigüemos todo lo que en la mujer se refiere. Cuando nosotros averiguamos eso, vamos a descubrir que la mujer es la que da vida, y nosotros ya no la vamos a ver con esos ojos distorsionados, porque si nosotros nos dejamos meter esas falsas imágenes, lo que hacen es adormecernos, y cuando nos adormecen nosotros pues nos pervertimos, ahí aparecen los pensamientos lujuriosos y toda esta serie de cosas que lo que desencadenan es que nosotros no ascendamos espiritualmente. Pero si ya nosotros pues averiguamos y nos hacemos a nuestra propia verdad, ya nosotros no vamos a ver a la mujer como ese pedazo de carne, como lo decía Salín, ya lo vamos a ver como lo que de verdad es en esencia. Bueno, recordemos entonces la mecánica. Los pensamientos y emociones
que desde nuestro cuerpo mental se generan, pasan, pues, gracias al torrente sanguíneo, se convierten en en un flujo de neurotransmisores, neuropéptidos, desde la pituitaria y la pineal. Esto llega al corazón. El corazón, como esa válvula y además centro inteligente de la creación dentro del hombre, lo sella, y toda esa información de pensamientos y emociones son enviadas a nuestras células. Recuerden que las células son la unidad más mínima de la vida, ¿no? De ellas se crean órganos, tejidos, órganos y sistemas, ¿no? Y el cuerpo. Por eso, cuando nosotros nos enfermamos, es por una mala orientación de nuestro pensar y emociones. Pero si buscamos el equilibrio de los pensamientos, que es la sanidad, cuidando estos 5 sentidos, cuidando nuestras emociones, controlando nuestras emociones, vamos a traer vida a nuestras células. Esto científicamente se está comprobando de cómo el pensamiento efectivamente también llega a cada una de las células. La lectura de pensamiento y emociones es el medio de comunicación entre los nucleótidos de la célula. Así se concentran el gran misterio, ¿no? Allí en esa célula. Pensamientos y emociones, queridos oyentes, que de ser puros, sin mancha, vendrían siendo como el símbolo del pan, ese pan que habló Jesús, ¿no? Ese pan crístico, porque llega como alimento desde el corazón a la célula. La carne viviente en el Hijo del Hombre, como también le podríamos llamar, lo cual este hombre llega a revivir, a ser un hombre nuevo. O sea, estamos hablando de mecánicas espirituales muy lejanas de mecánicas religiosas, místicas y religiosas. Estamos comprendiendo cómo funciona el cuerpo físico, cuáles son las leyes de su funcionamiento para comprender cuál es el verdadero ascenso. Así que mente, corazón y células son una mecánica creacional. Si contaminamos la mente, el corazón sella lo mismo en las células y esto es muerte. Contamina. De alguna manera Pablo de Tarso ya lo había dicho. Santiago ya lo había dicho en sus palabras, ¿no? Lo dice así en Santiago, en 1.15, Santiago 1.15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Ahí o sea, ¿qué sería la concupiscencia? Ese pensamiento de hacer el negativo mal que tenemos gracias a las imágenes negativas que hemos percibido, y después de haber concebido ese pensamiento, ¿qué es lo que viene? La acción. Y cuando se consuma la acción con base a pensamientos dañinos, entonces la acción es dañina. Esa acción dañina, o contraria a la ley original, se llama, como le hemos dicho, o bíblicamente se le llama, es el pecado. Y consumada esa acción, a través de un pensamiento corrompido, dice, consumado, da a luz a la muerte. ¿Por qué? Porque esa información llega a la célula, y cada vez que a la célula la agredimos con vicios, con orgullos, con prepotencias, con todo aquello, estamos matando literalmente el cuerpo celular. Así es. Entonces no estaban alejados de la realidad espiritual y científica los discípulos de Jesús. Y eso se tomó como religión. Y lastimosamente el tema, porque es que es una cuestión que resulta bastante engorrosa, palpable y real, ¿no? Cuando tú llegas a hablar de Santiago, de Pedro, de Juan, o sea, se escucha en términos religiosos. Se escucha en términos religiosos y hay un bloqueo impresionante de pronto en aquellos que se niegan a ese tipo de información, ¿no? Pero resulta que lo que nosotros queremos hacer aquí en Descubriendo es quitarle ese velo, porque es que esas enseñanzas no pertenecen a la religión. Su origen no es la religión. No fue la religión la que hizo que naciesen. No, fueron inspiradas, fueron dichas por hombres que buscaron para la humanidad un ascenso, que después de eso aparecen organizaciones que asumieron su control, su enseñanza y su dominio. Es diferente, y eso es lo que nosotros aquí casi que es una campaña que estamos haciendo aquí, ¿no? Es una campaña de que nosotros seamos capaces de desligar los términos asociados al verdadero espíritu, desligarlos de la falsa espiritualidad o religiosidad. ¿Y por qué debemos hacerlo?
porque hemos encontrado evidentemente a través de la historia, porque no es solo la actualidad, sino a través de la historia, que dicha práctica no nos ha entregado a nosotros las respuestas que necesitamos para un mundo mejor. Si no, miremos cómo está la humanidad. ¿Cómo estamos ahora mismo? El ejemplo Esa es la mayor prueba, ¿no? Claro. Esa es la mayor prueba. Así que bueno, ahí estamos por la segunda ley. Me parece que, queridos amigos oyentes y compañeros de mesa de trabajo, que vamos a tener que dejar hasta la tercera ley, y en el próximo programa, dentro de 8 días, continuaremos con las otras leyes. ¿Les parece? Sí, claro, estoy Está de acuerdo. bien. Sí, Como porque es un tema... para ir tocándolas, sobre todo las 3 primeras, que son como la base de donde debe empezar nuestro trabajo. Sí, ahí es donde tenemos la mayor complicación, porque en esas 3 primeras es donde caemos más. Ahí es donde está el trabajo más fuerte. Voy a buscar otro recurso de conocimientos para que entendamos qué es la mente, porque estamos en la ley de la mente sensata. Así como utilizamos el tema bíblico para dilucidar el tema de la mente, vamos a un libro apócrifo. Recuerden que los libros apócrifos fueron denominados así por el canon bíblico, por el establecimiento religioso comandado por la Iglesia Católica desde el año 325 después de Cristo. Estos documentos, a pesar de tener muchas verdades, fueron señalados y fueron criticados y fueron ocultados por el establecimiento religioso. Uno de ellos es el libro secreto de Juan. Y cuando habla de pues el principio creador, dice en sus apartes lo siguiente para que comprendamos qué es la mente, ¿no? Dice: el vástago pidió que se le diera mente. Este libro comienza a hablar de que lo primero que fue el Padre, luego vino el Santo Espíritu y luego el vástago, que nosotros le llamamos aquí Jesús, la Santísima Trinidad, ¿no? Que bíblicamente, o no bíblicamente, sino religiosamente se le dice. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar, señala este libro. Y el Espíritu invisible accedió. Apareció la mente y se puso al lado del Cristo y glorificó el Cristo y a bárbaro. La mente deseaba crear algo mediante el verbo. Así que el vástago de la creación, el unigénito Hijo del Padre, para comenzar a crear los universos, las futuras humanidades, no como un hombre, ¿no? Lo primero que necesitó fue una mente. Una mente, sí. Si traemos esto a nuestra dimensión, es muy sencillo comprender que sin el cuerpo mental nosotros no podemos crear. Es una herramienta poderosa de creación, pero ¿qué es lo que debemos crear con ella? Espíritu. Espíritu. O vida. Porque cuando dice aquí, la mente deseaba crear algo mediante el verbo es la vida. Es decir, que nuestra mente esté destinada a construir, a fabricar. Si somos un criticones, destruimos la naturaleza, destruimos el medio ambiente, la mente que tenemos no es justamente una mente creadora, sino destructora, consumidora. ¿Verdad? Como lo vemos hoy día. Sonia, buenas, ¿cómo estás, Sonia? Muy buenas a todos mis compañeros de mesa y a nuestros queridos oyentes allá que se encuentran muy, digamos, conectados con el tema. Muy bien, está Carmen en sintonía, nos saluda, dice que no está escuchando. Bueno, debe ser que tendrá el parlante apagado, ¿verdad? Claro. Estamos aquí en vivo, varios oyentes también están allí escuchando. Bueno, vamos para la tercera. No, hay que seguir entregando herramientas de la segunda ley. Por ejemplo, ¿cómo nosotros logramos una mente sensata? Buena lectura. Debemos tener buena lectura. Debemos evitar dañar nuestro cerebro como máquina central. Ahora, leer cosas que productivas. Edifiquen, ¿no? Claro, productivas. Quien desquicia su cerebro, no da paz, no reposa, agota en trasnocho y bacanal, en uso nervioso y bestial, lo convierta. Quien desequilibra su computador central llamado cerebro, enfermo nervioso, loco furioso, retrasado total será. No habrá medicina que le pueda curar. Es decir, que el tema del trasnocho, el vicio y todo aquello es sumamente perjudicial para la máquina central que genera pensamiento, ¿no? Claro. Por eso es que, como vemos, que el sistema parece que estuviera enfocado en hacer que el ser humano no aplique esas leyes, ¿no? Porque si vemos las fiestas, son nocturnas hasta tarde, y eso hace que la gente dañe su cuerpo mental. Y claro, no permite que las personas piensen, ¿no? Porque hace la mente más lenta, más tosca. Bueno, usted puede hacer lo que quiera. Usted puede hacer lo que quiera. Pero, ejemplo, si usted asume
la actitud de trasnochar, usted puede hacerlo, pero usted debe saber las consecuencias. Todo me es lícito, mas Pero todo no me conviene. Usted puede salir y trasnochar y todo, pero cuando lo haga debe saber que cuando usted haga eso con frecuencia, usted está deteriorando su cuerpo cerebral. Y el cuerpo cerebral, como máquina central de generación y procesamiento de pensamientos, se va deteriorando. Entonces, yo conozco personas que han maltratado tanto su cuerpo mental, su cerebro, porque una cosa es el cuerpo mental y otra cosa es el cuerpo, el cerebro como un miembro de nuestro cuerpo, que lo han dañado tanto que hoy día su aprendizaje es lento. Se les dice, se les explica algo y es difícil que lo guarden, que lo procesen. ¿Por qué? Porque han dañado y deteriorado bastante esto. Es que ese mecanismo de trasnocho, tragos, y lo que produce generalmente el trago en una fiesta o en una pachanga es el sexo desenfrenado. Cuando nosotros pues vivimos eso en un día, más o menos se queman o se mueren como 10 millones de neuronas, más o menos, no sé. Deteriorado. Entonces eso es lo que a nosotros nos retrasa en el aprendizaje, nos retrasa pues en lo que es en lo que es nuestra vida, en lo que son nuestras vivencias. También el ser fanático o ser creyente de lo que me dicen o de lo que yo veo también influye mucho en ese retraso. Cuando yo pues soy fanático, soy creyente, tengo puesta pues una venda que no veo, pero la tengo puesta porque la información no llega como debe llegar, y así el cerebro está totalmente adormecido y actúa en base a lo que le dicen, más no en base a lo que se es. Muy bien. Así que bueno, con esto hemos llegado al final de la segunda ley. Vamos a terminar con la tercera. Dejamos hasta ahí y en el próximo programa, dentro de 8 días, estaremos tocando las 4 últimas. Leamos la tercera. Ley de las emociones libertarias. Es la respuesta y logro de las luchas emprendidas y ganadas en la primera y segunda ley. La mente condicionada siempre a la búsqueda de nuevas alturas espirituales no se detiene, y por el contrario, está ávida de nuevos logros y mayores comprensiones de acción en pos de luz mayor, que siempre estará cada vez más cerca y de mayor intensidad en cada paso. El cuerpo luminoso, dirigido sabiamente por una mente sensata, libertará al espíritu de las emociones dañinas, del estado temporal de la encarnación y sus secuelas de aprendizaje. Las emociones que son fuerzas que elevan o convierten en polvo el tiempo y el espacio de los hombres. Bien conducidas, como un almacén de datos, son en sí misma parte del cuerpo espiritual que se transmite de encarnación en encarnación. Y si éstas son de carácter negativo, entonces ya tenemos la respuesta al atraso del hombre que lucha sin lograr liberarse del materialismo, de las emociones y del mundo también. Claro, entonces las emociones son vitales, ¿no? Somos seres emocionales. Sí, todo eso no se puede evitar. No, eso es inevitable. Entonces dice Neil que es la respuesta al logro de la batalla en la primera ley y en la segunda, cuerpo luminoso y mente sensata. De esa manera, o sea, un cuerpo sano, limpio, claro. Luego de una mente sensata, el resultado de eso son emociones limpias. Libertad de espíritu, porque ya no estaremos atados a los vicios de la primera ley, del cuerpo físico, y no estaremos atados a esos pensamientos distorsionados de la segunda ley. O sea, nuestro accionar será más lúcido y pues se comprenderán mejor las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Habiendo hecho ese trabajo, ¿no? Porque si estoy atiborrado de vicios y de imágenes dañinas, no voy a poder tener libertad de espíritu. Siempre voy a actuar de acuerdo a lo que tengo grabado. Muy bien. Así es, ahí nosotros nos damos cuenta cómo pues estas leyes van entrelazadas una con la otra, y es un trabajo pues parte por parte, es un trabajo secuencial que el desarrollo de todo ese trabajo nos permite pues hasta la tercera ley que ya nosotros pues nuestra mente ya sea lúcida, ya pues nuestro accionar
ya sea en base a unas emociones limpias, porque ya nosotros no tenemos vicios y no estamos pensando cosas malas. Entonces ya el accionar de nosotros se va a reflejar en la buena conducta o en la conducta original más bien del ser humano. Pongamos un ejemplo, ¿no?, de lo negativo que podríamos hacer con el cuerpo físico. Entonces, si usted es una persona que pues tiene una serie de vicios, ¿no?, cualquier tipo de vicio, un vicio X, y usted lo practica con frecuencia, porque cuando uno dice vicios piensa en droga, trago, cigarro y mujeres. Pero hay otro tipo de vicios, ¿no? Claro, hay mucha gente, vicio por al eso, computador, al teléfono, el teléfono, BlackBerry, a la plata, a la comida, bueno, en fin, las gulas entran allí. Entonces significa que usted practica a diario eso, ¿no? Y si lo practica es porque lo está pensando, porque para accionarlo lo tiene en pensamiento antes, ¿no? Así que tiene una mente insensata, porque es la que lo invita a realizar tal vicio. Quiere decir que usted está siendo bombardeado diariamente, o está en un entorno o bajo la compañía de personas que hacen que esa información llegue con facilidad a su mente. Eso es lo que su relación diaria lo está percibiendo. Ahora imagínese en esas dos dimensiones, ¿cuáles son sus emociones? ¿Cuáles son las emociones que se van a despertar, por ejemplo, en ese instante? ¿Verdad? Dañinas. El miedo, en algún momento desesperación, Inseguridad. ira, inseguridades. Todas esas son Tristeza. emociones, tristezas, que es lo que normalmente, euforia, ¿verdad? Esos miedos, las dudas, todas esas son emociones que van dañando aún más todo el mecanismo, todo el ciclo. Por eso el tema de las emociones es importante, porque de ellas es que se nutre de alguna manera el cuerpo celular, de todas las emociones y pensamientos que llegan allí a ella. Claro, porque las emociones dañinas liberan ciertas toxinas negativas para nuestro cuerpo. Por ejemplo, el exceso de la adrenalina, a las personas que les gusta mucho el tema de los deportes extremos, eso en exceso daña el cuerpo físico también. Claro. Entonces, no exceder en esas situaciones, y como ya tú lo decías, con las otras emociones que se derivan de eso, como es la euforia, pues la ira, todas estas emociones dañan. Y cuando queremos de pronto tener una emoción real, no es fácil conseguir eso. Esa emoción que tú sientes cuando vas a la playa, por ejemplo, cuando estás en la naturaleza, es algo que te llena, ¿no? Que te sientes libre. Eso es una emoción libertaria. Exactamente. No, que encadena. Por ejemplo, ¿cuántas personas están muriendo de paros cardíacos por iras, por rabias, por desesperación? ¿Verdad? Eso se ve trasladado al cuerpo físico. ¿Y ahí estamos hablando de ascenso? No, ahí estamos hablando de descenso. Sí. O de deceso. Más bien. No, yo he escuchado de personas que han muerto de paros cardíacos por esas emociones desenfrenadas en el tema del fútbol, cuando está jugando el equipo, pues, El del equipo cual se amado. deshincha, y hay un momento de euforia, de alegría. Barcelona o el Real Madrid, que no es el- aguantan la emoción, la circunstancia, y pues... Oye, hay pues, una mueren. cosa que está sucediendo a propósito del fútbol. Ya los pelados de hoy día no son hinchas de los equipos de sus ciudades, sino que ahora son No, con el tema son de extranjeros, ESPN, internacionales. con el tema del internet y del cable. Ya todo el mundo tiene hinchada mundial. O sea, nosotros los seres humanos no tenemos un equilibrio. El equilibrio es que es esa, pues es eso que nos permite a nosotros trascender, porque si nosotros estamos desequilibrados, nuestras emociones, lo que se van a ver reflejadas nuestras emociones es en esa total inseguridad, en la ira y todo esto que desencadena eso. Entonces nosotros, cuando el ejemplo es el partido, nosotros estamos viendo un partido y el equipo de nuestras entrañas se come un penalti o pierde, nosotros lloramos, la cogemos con nuestras mamás, con nuestros papás, con nuestros hermanos, y ese desequilibrio lo que causa una desarmonía, o sea, causa una serie de cosas que lo que hacen es pues perjudicar todo tu cuerpo y tu entorno. Pero no nos vayamos tan lejos. Una sola palabra o frase o expresión de un amigo, de Exacto. un familiar, te levantaste, llegaste a un lugar y no te miró, no te saludó, Te gritaron en la calle. Bueno, ahí se genera inmediatamente un pensamiento y una emoción. Y esas emociones nos encarcelan.
Y que ese conjunto de emociones, si recordamos por lo menos ya un caso ya más parrandero, digámoslo así, es por lo menos cuando una persona reiteradas veces piensa que la felicidad o el placer lo va a encontrar en un estadero, o escuchando música, o departiendo con los amigos, y está ahí chévere, resulta que él va a sentir la necesidad continuamente de volver a sentir esa sensación, esa emoción, exacto. Entonces ya es una adicción, es un vicio. O sea, esa emoción genera adicción. Exacto. Porque la emoción es una sustancia química. Claro. Sí, recuerden que la pituitaria junto con el hipotálamo fabrican una cadena de aminoácidos llamados neurotransmisores o neuropéptidos que equivalen a las emociones y pensamientos que tenemos. O sea, cuando usted tiene una rabia o una extrema felicidad o cualquier Sí, situación, sería una euforia, una cosa así. el hipotálamo junto con la pineal, que es la que segrega todas estas sustancias, envía un neurotransmisor equivalente a esa emoción, que es sellada por el corazón y van a las células. Entonces, en la célula que llega de forma química esa emoción grabada ahí. Entonces esa es la memoria de la célula. Y se es esclavo, se es adicto a esa sustancia. Además que también tenemos que hablar de la parte energética del corazón, que no le hemos tocado. O sea, el corazón también emite esa radiación energética que van grabando las células en otra dimensión. Esa baja y que lo va vibración. convirtiendo en sustancia y espíritu. Claro. Entonces, ahí es donde vienen los problemas después de adicciones y todo, porque ¿a qué somos adictos? A ese químico. Y viene a darse la ley del karma y del dharma. O sea, Causa y efecto. Claro. Bueno, ahí están las 3 primeras leyes, estimados oyentes. Las leyes, cuando hablamos de leyes, no estamos hablando de imposición, ¿no? Porque cuando nosotros los seres humanos tenemos una asociación de ley a castigo, ¿no? Uh-huh. Por aquello de las leyes mosaicas, las leyes constitucionales y las leyes no sé qué. No, la ley es la función original, ¿verdad?, de vida de cualquier organismo vivo. Esa es la ley que estamos hablando. Nuestro cuerpo físico obedece a leyes que lo crearon y a leyes de funcionamiento que debemos conocer y respetar para ascender. Que no son los 10 mandamientos esas leyes. No, además de eso. Sí, que será exacto. bueno en algún día tocar aquí en Descubriendo el tema de los 10 mandamientos. Dentro de 15 días posiblemente. Porque dentro de 8 días estaremos con la segunda parte parte de las 7 leyes del ascenso continuado. Saludamos a Carmen y saludamos a Esperanza, que nos escuchas desde New Jersey. Dice, muy atenta escuchándoles. Muy bien, estimados oyentes, de esa manera hemos llegado al final de Descubriendo. Recuerden, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Este programa no pretende, o la exposición que hemos hecho nuestros compañeros aquí de la mesa de trabajo, no pretende decirles que esta sea la única forma o mecanismo, en este caso de ascenso continuado, que usted tenga para realizar. Claro, porque si, con mucho respeto, pues la persona que nos está escuchando, pues su opinión es que de pronto el desarrollo espiritual se consigue de pronto en una escuela mística, en una religión, totalmente respetable. Claro. Claro. Que pues se investigue. Que no rechace la información. Exacto, que se investigue, por ejemplo, que de pronto cómo se está alimentando o qué está sintiendo, ya sea que pues sea partícipe de alguna Que no haga religión. que no haga como José Luis de Jesús Miranda, que como él decía, él tenía un argumento bien perverso para contaminar, no solo contaminar su cuerpo, porque si fuera a contaminar su cuerpo, vaya y venga, pero con esa enseñanza enseñaba a los demás también a hacerlo. Claro. Y era que como Jesús había venido aquí, había muerto en la cruz, los pecados habían sido perdonados, así que hágale, ¿no? ¿Y la ley del cuerpo qué? Ahí le pasó la factura, cirrosis hepática, y se lo llevó. Así es, entonces pues averigüemos, esa es nuestra labor, averiguar para que nuestra mente no esté lenta, y pues hagámonos de nuestra verdad y asimismo actuemos en base a ella, y pues eliminemos o trabajemos también en lo que nosotros por ahí nos está trazando, ¿no? Bueno, agradecemos a Salín, a Juan Manuel, a Sonia. Hombre, Neil, pues muchas gracias a ti y a los oyentes que siempre están ahí atentos compartiendo con nosotros. Pues es un honor para mí hacer parte de esta mesa de trabajo y tratar estos temas que, como dice la introducción, hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Sí, exacto. Ese es el eslogan, uno de los eslogans. Gracias, Sonia. Bueno, que la próxima ya vendrá más. Sí. La frase del día, Sonia. No, pues
no se les olvide pues a todos observar muy bien lo que están guardando en sus corazones como pensamiento, mente y recuerden de nuestras memorias y espíritus. Recuerden muy bien también igualmente que ese cuerpo lo tenemos que cuidar y que en conjunto la mente, el cuerpo y todas esas emociones harán de nosotros pues una verdad. Bueno, Juanma. Bueno, muchas gracias a los oyentes y pues aquí en la mesa de trabajo y en mí encontrarán pues servidores que le harán llegar estas informaciones que hace mucho tiempo no quisieran que supieran. No quisieron ellos que supiéramos nosotros. No quisiera. Bueno, saludamos a Gerardo Alviares y dice presente, por favor suban el programa lo más pronto posible. Te prometemos, Gerardo, que lo vamos a subir ya. Para que ya en 30 minutos Insepato. lo puedas. No, es que los oyentes son los que... nosotros nos debemos a ellos. Claro. Sí, total. Si no hubiese nadie del otro lado del computador, ¿qué hacemos nosotros aquí? Todo es gracias a ellos. Todo es gracias a ellos. Y por ellos. Bueno, un abrazo para todos de corazón a corazón. Recuerden, este programa se puede escuchar en diferido todos los martes a partir de las 10 de la mañana, hora de Colombia, y los miércoles a partir de las 9 de la noche. O, en su defecto, descargarlo allí de la zona de descargas en los programas de Descubriendo de nuestra página. Chao, que estén muy bien, hasta la próxima.